Hoy veremos una de las historias más escalofriantes y sorprendentes de la criminología moderna. Vamos a adentrarnos en el caso de John Lees, un hombre que bajo la apariencia de un padre devoto y trabajador ocultaba oscuros secretos que llevaron a una tragedia inimaginable. En 1971, en un barrio tranquilo de Nueva Jersey, Lees cometió uno de los crímenes más impactantes de la historia, asesinando a toda su familia y desapareciendo sin dejar rastro, logrando vivir durante 18 años bajo una identidad falsa. En este vídeo exploraremos cada detalle de este caso, desde los macabros hallazgos en la mansión Brisk Knoll hasta la caza de uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos. Prepárate para descubrir una historia de misterio, engaño y justicia que no podrás dejar de ver. Comenzamos. Bienvenidos a la Gruta del Crimen. Es el 7 de diciembre de 1971, en Westfield, Nueva Jersey. Este barrio tranquilo y adinerado, ubicado a tan solo 25 kilómetros de Manhattan, ofrece una paz y espacio que la gran ciudad no puede. En este barrio, uno de los más ricos de Estados Unidos, vive la familia Lees. John y Helen Lees residen en una mansión de 19 habitaciones llamada Brisk Knoll, junto a sus tres hijos, Patricia, John Jr. y Frederick, y la madre de John, Alma. Sin embargo, desde hace semanas no hay señales de vida en la casa, aunque todas las luces están encendidas. Los vecinos no se preocupan hasta que una vecina ve a un hombre rondando la casa de los Lees. Preocupada, llama a la policía. Los agentes llegan rápidamente y descubren que el hombre es el profesor de teatro de Patricia, que fue a visitarla preocupado porque ella no había asistido a clases. Los policías, convencidos por el profesor, deciden investigar. Las cortinas están cerradas, impidiendo ver el interior. Los policías prueban todas y cada una de las ventanas hasta que logran abrir una. Al entrar, sienten frío y un olor desagradable. El silencio es total, solo interrumpido por una música lúgubre que los guía hasta un salón de baile, donde encuentran una escena macabra. Los cuerpos de Helen y sus tres hijos alineados en sacos de dormir, ensangrentados y con sus rostros cubiertos. Los cuerpos muestran signos de haber sido arrastrados desde otro lugar. Helen fue asesinada con un disparo a quemarropa. Patricia, John Jr. y Freddie parecen haber sido asesinados al llegar a casa, con la diferencia de que John Jr. recibió más disparos que los demás, al menos una docena. En la cocina, los policías encuentran más pruebas de la masacre, paños y toallas empapados en sangre. En el tercer piso descubren el cuerpo de Alma, en un vestidor, también asesinada de un disparo en la cabeza. En el sótano los investigadores encuentran 2 armas de fuego y una carta de 5 páginas, dirigida al pastor de la parroquia, escrita por John Lees. En la carta, Lees confiesa los asesinatos, alegando problemas financieros y el deseo de salvar las almas de su familia, que creía que se estaban alejando de Dios. Temía que su hija Patricia, que quería ser actriz, cayera en la inmoralidad. Lees había planeado meticulosamente los asesinatos, despidió al personal doméstico, canceló las entregas de leche y periódicos, dejó todas las luces encendidas y bajó el aire acondicionado para ralentizar la descomposición de los cuerpos. Vació su cuenta bancaria y fingió que la familia iba a visitar a la madre de Helen. Los cuerpos no fueron encontrados hasta un mes después de los asesinatos y para entonces John Lees había desaparecido. Los investigadores confirmaron que las armas encontradas pertenecían a Lees y que fueron usadas en los asesinatos. Las autopsias revelaron que las víctimas fueron asesinadas con un disparo a quemarropa, excepto John Jr., que recibió múltiples disparos. La carta de Lees explica sus razones, pero su versión no es necesariamente objetiva. La opinión pública se pregunta cómo un padre trabajador y religioso pudo cometer tal atrocidad. Para entenderlo, hay que conocer más sobre la vida de John Lees. Nacido el 17 de septiembre de 1925 en Michigan, John creció en un hogar estricto y religioso. Su madre Alma era dominante y sobreprotectora. John se alistó en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y luego estudió contabilidad, obteniendo un máster.
Aunque era inteligente, su falta de sociabilidad le costó varios empleos. En 1950 conoció a Helen Morris Taylor, viuda de un militar, y se casaron en 1951. Tuvieron 3 hijos y en 1965 se mudaron a la mansión Brisk Knoll. Aunque parecían una familia perfecta, Helen era alcohólica y sufría problemas cognitivos debido a la sífilis. Alma, anciana y con problemas de movilidad, vivía en el 3er piso. Más tarde, John perdió su empleo y acumuló deudas, pero fingía seguir trabajando. Desesperado, John Lees planeó los asesinatos. El 9 de noviembre de 1971, después de que sus hijos se fueran a la escuela, mató a Helen y a Alma. Luego esperó a que sus hijos volvieran a casa para asesinarlos también. Limpió la sangre y arrastró los cuerpos al salón de baile. Después de matar a su familia, Lees escribió su carta de confesión, dejó la casa y desapareció. Su coche fue encontrado en el aeropuerto JFK el 9 de diciembre de 1971. Pero su nombre no aparecía en ninguna lista de pasajeros. John Lees había planeado todo meticulosamente, desde los asesinatos hasta su huida, dejando a la opinión pública y a los investigadores con muchas preguntas y pocas respuestas claras. Después de descubrir los macabros asesinatos cometidos por John Lees, las autoridades comenzaron una intensa búsqueda del sospechoso, sabiendo que Lees tuvo un mes de ventaja para desaparecer. Este margen le ofreció una ventaja significativa, especialmente en los años 70, cuando la tecnología de identificación y vigilancia era mucho menos avanzada que hoy en día. Sin ADN, teléfonos móviles, cámaras de seguridad omnipresentes o reconocimiento facial, desaparecer era considerablemente más fácil. La policía emitió una orden de detención internacional por asesinato y el FBI se encargó del caso. La conmoción y el trauma a nivel nacional impulsaron una movilización sin precedentes. La población se encontraba aterrorizada ante la posibilidad de que un padre de familia pudiera cometer tal atrocidad y luego escapar, generando miedo de que pudiera repetir sus acciones. Los investigadores manejaban 2 hipótesis. John Lees se había suicidado tras los asesinatos o había comenzado una nueva vida en otro lugar. Dados los meticulosos preparativos de Lees, la segunda opción parecía la más probable. A lo largo de los años, la búsqueda de Lees se vio obstaculizada por una avalancha de pistas y testimonios de aficionados, complicando el trabajo de los investigadores y consumiendo muchos recursos, sin resultados concretos. 17 años después de los asesinatos, los investigadores tuvieron una nueva idea: recurrir al programa de televisión America's Most Wanted, famoso por su éxito en la captura de fugitivos. Sin embargo, enfrentaron un desafío. La última foto de John Lees era de muchos años antes. Para solucionar esto, contactaron al artista forense Frank Bender, conocido por sus esculturas utilizadas en la identificación de cuerpos y captura de fugitivos. Bender realizó un busto envejecido de John Lees, combinando técnicas científicas y artísticas, consultando a un psicólogo forense y estudiando fotos de los padres de Lees. El 21 de mayo de 1989, el episodio de America's Most Wanted sobre John Lees se emitió, y en Aurora, Colorado, Wanda Flannery, su hija Eva y su hijastro Randy Mitchell reconocieron a Lees en la escultura de Bender. Tras superar las dudas iniciales, Randy llamó al programa y proporcionó información sobre Bob Clark, un vecino sospechoso que se había mudado a Midlothian, Virginia. El FBI, liderado por el agente Kevin August, investigó y encontró a Dolores Clark, la esposa de Bob. Cuando se presentaron en la oficina de Bob Clark, este negó ser John Lees, pero fue arrestado y sus huellas dactilares confirmaron su identidad. Finalmente, tras 18 años de fuga, John Lees fue acusado de 5 cargos de asesinato. Pese a las pruebas irrefutables, Lees continuó proclamando su inocencia durante meses. Sin embargo, su captura cerró un capítulo oscuro en la historia criminal de Estados Unidos, demostrando la perseverancia y dedicación de las fuerzas del orden para llevar a un asesino a la justicia. Esta negación va a durar hasta el mes de febrero de 1990. Cuando finalmente confesará su verdadera identidad a su abogado y luego progresivamente al mundo entero. Lo más sorprendente es que durante todo este tiempo su esposa, Dolores Miller, también estuvo en completa negación. Ella incluso dijo: "No lo creo, amo profundamente a mi esposo, no es el mismo hombre". Después de eso no dijo mucho más y pidió el divorcio poco después, mientras Lees estaba en prisión. Antes de pasar a la parte del juicio, voy a contarles un poco sobre lo que hizo John Lees durante sus 18 años de fuga.
Probablemente te sorprenderá, pero en realidad no cambió casi nada de sus hábitos. Cambió de nombre y alteró su edad para rejuvenecerse en 5 años, pero aparte de eso no recreó ninguna personalidad diferente. Siguió siendo el mismo, con los mismos gustos, los mismos intereses, el mismo estilo de vestir, el mismo trabajo de contador, y continuó asistiendo a la iglesia luterana. No hizo casi ningún esfuerzo por ocultarse, lo cual es una completa tontería o genialidad, dependiendo de cómo se mire. Al final, uno tiene menos posibilidades de equivocarse en sus mentiras cuando casi no se miente. Actuó como si hubiera presionado un botón de reinicio en su vida, pero volvió casi por el mismo camino. Como mencioné antes, abandonó su coche cerca de un aeropuerto, para hacer creer que había salido del país, cuando en realidad solo se mudó a otro estado. Encontró un pequeño apartamento en Denver, Colorado, y solicitó un nuevo número de seguro social, con su nombre falso, Robert Peter Clark, o Bob Clark para abreviar. Se encontró un trabajo de contador bajo ese nombre y allí conoció a Dolores Miller, con quien se casó 2 años después. Dolores era una mujer muy religiosa, también luterana, viuda con una hija pequeña llamada Eva, y tenía aproximadamente la misma edad que Liz. Durante los siguientes 16 años vivieron una vida pacífica y discreta. John Lees fue extraditado a Nueva Jersey para enfrentarse a los cargos de asesinato en primer grado. Su juicio comenzó en abril de 1990 y la atención de los medios se centró en el caso. Lees, a sus 64 años, parecía un hombre común, lo que hacía aún más difícil para muchos comprender cómo alguien tan aparentemente ordinario podía haber cometido tal atrocidad. La fiscalía presentó un caso sólido contra Lees. Las pruebas balísticas confirmaron que las armas encontradas en la casa fueron las usadas en los asesinatos. Los testigos describieron cómo Lees había cancelado todas las actividades de la familia y despedido al personal del hogar, lo que demostraba premeditación. La carta de confesión encontrada en la casa, dirigida al pastor de la parroquia, fue una pieza clave. En ella, Lees describía su desesperación financiera y su creencia de que matar a su familia era la única forma de salvar sus almas. La defensa intentó argumentar que Lees sufría un trastorno de estrés postraumático debido a su servicio en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, y que no estaba en su sano juicio en el momento de los asesinatos. Sin embargo, la fiscalía refutó este argumento, destacando la planificación meticulosa de Lees antes y después de los asesinatos. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando se reprodujo la carta de confesión de Lees. El tono frío y racional en el que describía los asesinatos estremeció a todos los presentes en la sala. Además, los testimonios de amigos y vecinos pintaron una imagen de un hombre extremadamente reservado y controlador, que nunca mostró signos de arrepentimiento. El jurado deliberó durante solo 9 horas, antes de encontrar a John Lees culpable de los 5 cargos de asesinatos en primer grado. El juez sentenció a Lees a 5 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que reflejaba la gravedad de sus crímenes. John Lees fue encarcelado en la prisión estatal de Trenton, Nueva Jersey. Durante sus años en prisión mantuvo un perfil bajo, participando en actividades religiosas y evitando conflictos con otros presos. En entrevistas ocasionales, Lees mostró poco remordimiento por sus acciones, insistiendo en que creía que estaba haciendo lo correcto para salvar a su familia. En 2002, Lees participó en una entrevista con la periodista Connie Chung, en la que reiteró su versión de los hechos y su falta de arrepentimiento. A lo largo de los años, Lees recibió numerosas cartas de personas interesadas en su caso, algunas condenándolo y otras intentando comprender sus motivos. John Lees murió el 21 de marzo de 2008, a los 82 años, en el Hospital Francis Medical Center, en Trenton, Nueva Jersey, debido a complicaciones relacionadas con una neumonía. Su muerte marcó el final de una de las historias criminales más perturbadoras de la historia de Estados Unidos. El caso de John Lees sigue siendo un tema de estudio y debate entre criminólogos, psicólogos y el público en general. Ahora te recomiendo que veas la historia del monstruo de Florencia, el mayor asesino en serie de la historia italiana.